Aleluya. Puede tomar su lugar. Creo que muy pronto, hermanos, vamos a comenzar a tener una reunión entre semana. Yo creo que el tiempo se está acercando ya para que tengamos una reunión también entre semana. Bueno, hermanos, ya tengo 12 semanas con hoy que vengo enseñando o dando una serie que se llama La obra completa de Cristo. Una obra que, como ya lo hemos oído muchas veces, es una obra que consiste, digo yo, en tres partes. Lo que sucedió fuera de nosotros, que sucedió en la cruz del Calvario, que todo eso sucedió fuera de nosotros y que, hermanos, se dicen tantas cosas equivocadas con respecto a esa obra de Cristo, como por ejemplo algunos dicen que Cristo nos sustituyó en la cruz. Por ejemplo, es una enseñanza, hermanos, peligrosa, muy peligrosa, por cierto, hermanos, porque realmente Cristo no nos sustituyó a nosotros en la cruz. Todos nosotros tenemos que morir. A eso dice la Biblia. La Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿qué fue lo que sustituyó Cristo en la cruz? El sacrificio de los corderos que mataban todos los años. 1500 corderos en 1500 años. Los corderos que no podían quitar el pecado. Los corderos que solo cubrían el pecado, pero que no lo limpiaban, no lo quitaban para siempre. Entonces, este Cordero de Dios, Cristo nuestro Señor en la cruz, hermanos, sustituye todos esos corderos. Ya no hay que matar más corderos, ya no hay que hacer más sacrificios. Ese sacrificio en la cruz, hermanos, es la ofrenda que nos ha dado Dios a nosotros para que nosotros la presentemos a Él, valga la redundancia, como la ofrenda por nuestro pecado. Esa obra completa de Cristo consiste en esa obra fuera de nosotros, donde Él ciertamente nos reconcilia con Dios, o por lo menos abre un camino a la reconciliación, pero una reconciliación que se tiene que dar en todas las generaciones. Yo creo que ya usted se reconcilió con Dios, ¿sí o no, hermano? Viviste un tiempo que no estabas reconciliado y nos reconciliamos. Millones de personas en el mundo, a pesar de que ya en la cruz el Señor los reconcilió, ellos se tienen que reconciliar con Dios también. ¿Ven, hermanos? ¿Ven cómo tenemos que entender esa obra externa, perfecta y completa? Sin esa obra no podríamos experimentar nosotros la reconciliación con Dios, no podríamos experimentar la obra interna. Ahora sí, la segunda parte de esta obra completa de Cristo es la obra interna, la que Él tiene que llevar a cabo y que está llevando a cabo en usted, que está llevando a cabo en mí y que está llevando a cabo en todos aquellos que lo entienden y se lo permiten a Él hacerlo. De esa obra es la que dura, hermanos, todo el resto de nuestra vida, y de eso es que yo quiero hablarles hoy. De la obra interna del Señor, lo que Él quiere y puede hacer dentro de nosotros. Ya afuera Él lo hizo, ya Él gritó en la cruz: consumado es. Claro, Él terminó lo que tenía que terminar afuera. Ahora, hermanos, Él viene a hacer algo adentro. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros es donde está el problema. ¿Dónde está el pecado? No está afuera. ¿De dónde es que salen las cosas malas? ¿Acaso no dijo Jesús que era de adentro? Por eso la Biblia entonces, hermanos, nos enseña a nosotros de una obra de transformación, de darnos, de quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. No el órgano, este órgano que tenemos al lado izquierdo, que brinca y que bombea sangre. No ese es el corazón que Él va a cambiar. Cuando la Biblia dice, hermanos, o habla del corazón, no habla de este músculo. Habla, hermanos, del viejo hombre. Quitaré el corazón de piedra y les daré o pondré un corazón de carne. Esa es la obra interna,
la que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo que quiere hacer, hermanos? Porque eso es lo que Él quiere hacer con todos los hombres. Y cuando nosotros lo entendamos, entonces nos vamos a rendir o a someter para que Él pueda hacer esa obra interna en nosotros. Y la tercera parte de la obra completa, hermanos, es la manifestación de Cristo al mundo. Que la gente pueda ver a Cristo, oírlo. ¿Se acuerdan aquel pasaje, hermanos, de la Biblia donde dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Hoy usted lo ve en Facebook, por todos lados escribieron esa frase, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? De ahí, hermanos, porque no lo están viendo, hermanos, donde se debería de ver. Entonces, muchos de los que hablan, hermanos, de que Cristo resucitó, no lo están experimentando en sus vidas. Entonces están muertos. Y muchos están buscando ahí al que vive. Pero, hermano querido, el que lo ha experimentado o lo está experimentando no lo busca. No va a andar buscando al que vive entre los muertos, porque Él lo está experimentando en Él. Yo anhelo y deseo que usted pueda decir amén. Yo no lo voy a buscar en nadie, yo lo tengo morando en mí. Amén. ¿Cuántos lo tienen en su corazón? Entonces usted no tiene que andar buscando entre los muertos al que vive, porque usted lo tiene morando en tu corazón. Ahora, que Él haya venido a morar es una cosa importantísima y vital, pero que Él esté haciendo la obra en nuestro corazón, que es la razón de su venida o la razón de su resurrección. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, hermanos, que si Cristo no resucitó, aún estamos muertos? Aún estamos en nuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, ¿cómo sabe una persona que Cristo resucitó? Porque lee la Biblia. Ciertamente la Biblia dice que Él resucitó. Pero, hermano, eso no es suficiente testimonio para el hombre. Y le voy a decir por qué. Yo no estoy diciendo que no sea verdad. Por supuesto que es verdad lo que la Biblia dice. Pero el testimonio de que Cristo resucitó no se puede basar solamente en el hecho histórico que la Biblia relata, sino en una realidad presente, que usted y yo podamos decir: Cristo vive porque yo lo estoy experimentando en mí. ¿Ven, hermanos? Que usted diga: yo sé que Él resucitó. ¿Y cómo sabes? ¿Sabían ustedes que los primeros cristianos, hermanos, no tenían Biblia? Y si a ellos les preguntaban: ¿cómo ustedes saben que Cristo resucitó?, ellos no podían decir: sí, porque en el Evangelio de San Mateo y en el de San Juan y en el de San Marcos y en el de San Lucas dice que Él resucitó. Ellos no podían citar eso, todavía no lo tenían. Pero ellos decían: claro que resucitó. ¿Y cómo saben que resucitó? Si ustedes no estuvieron allá, si ustedes no eran de allá de Jerusalén, ¿cómo saben? ¿Sabe cómo sabían ellos, hermanos? Porque ellos lo estaban experimentando en su corazón. Ese es el Evangelio. Que usted lo experimente, que usted diga: yo creo que Cristo resucitó porque yo lo tengo en mí. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. El hecho histórico cualquiera lo puede leer. Histórico verdadero, por cierto, una historia verdadera. Pero cualquiera lo puede leer, hasta los que se llaman ateos. Lo pueden leer en la Biblia. Lo pueden, hermanos, escuchar en una película. Lo pueden escuchar en la boca de los predicadores. Ese no debe ser, hermanos, el testimonio de los hijos de Dios de que Cristo resucitó. No solamente, ese no debe ser solamente. El testimonio de que Cristo resucitó es la realidad presente de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuánto vengo hablando de eso? Esta es la obra interna. Cristo venció en la cruz, ahora Él resucitó, ha venido a morar a nuestro corazón, si se lo permitimos, para hacer la obra interna, transformarnos. Dispongan su corazón porque de eso vamos a hablar. Vamos a abrir las escrituras entonces en esta
mañana en el libro de, vamos a ver cómo me introduzco. Esta obra interna, hermanos, inicia con algo que nosotros le llamamos el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos o cómo se experimenta el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, ahí es cuando inicia la obra de Dios dentro de nosotros. Y yo quisiera hoy aclarar bastantes cosas con respecto a esto. Pero vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a Mateo, capítulo 3. Vamos a ver qué tiene la Biblia que decirnos con respecto a esto. Capítulo 3 de San Mateo. ¿Habrá alguien por primera vez en esta mañana aquí, hermanos? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? ¿O si hay alguna persona que vino por primera vez? ¿Hay alguno? ¿No hay ninguno? Bueno, pero usted está ahí, eso me alegra. Ok, capítulo 3, versículo 11 del Evangelio de San Mateo. Si ustedes traen Biblia, pues véanlo, si no, véanlo ahí en la pantalla. Mateo capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver esos dos versículos. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso lo decía Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En otra parte dice cuyo cordón de sus sandalias yo no soy digno de desatar. Hermanos, las personas importantes, las personas que eran muy importantes, tenían a un siervo para que les soltara las correas de las sandalias. Como que usted tuviera en la casa un empleado para que cuando usted llega a la casa, hermano, le suelten todos los cordones, ¿verdad? Y le quite los zapatos y todo eso. Entonces el Juan, hermano, se compara. No es que solamente se compara, realmente él se ve a la par de Jesús como eso, como un siervo, como alguien muy pequeñito. Por eso es que él está diciendo esto. Por eso él está hablando, hermanos, de lo que él hacía y de lo que iba a hacer el que venía detrás de él. Que esa parte, hermanos, si no la entendemos, nunca nosotros vamos a poder experimentar realmente el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como lo dice acá. Entonces dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Solo para eso lo hacía él. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando él dijo esto, hermano, la mayoría de los discípulos de él, por no decir que todos, lo dejaron a él y se fueron detrás de aquel que bautizaba con Espíritu Santo o en Espíritu Santo y fuego. Yo también hubiera hecho lo mismo. Yo también lo hubiera hecho. Jesús apareció sin discípulos. No tenía ni uno. Y los primeros discípulos de él fueron discípulos de Juan. Y que cuando Juan les dice, Él es el que bautiza, Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo, como soy más pequeño que Él, muchísimo inferior que Él, yo solamente puedo bautizarles el cuerpo físico en agua. Porque el bautismo en agua es el sumergir el cuerpo físico, lo cual para nada nos ayuda. Y tal vez yo sé que tal vez algunos se van a poner mal conmigo y se van hasta molestar por lo que yo estoy diciendo.
Nada soluciona eso. Por eso es que cuando nosotros no entendemos realmente lo que Juan el Bautista está diciendo acá, hermano, nosotros vamos a seguir venerando las obras externas. Vamos a seguir venerando los actos externos, lo que le llamamos rudimentos externos. Que si alguien lo quiere, yo se lo hago. O sea, si alguien quiere que yo lo sumerja en el agua, yo lo meto. No tengo problema. Pero eso no le va a cambiar nada. Por eso es que tenemos una iglesia que muchos de nosotros nos quejamos. Muchos de nosotros nos hemos quejado del mal testimonio de un montón de personas que sí fueron sumergidos, hermano, que pasaba igual que pasaba con los fariseos. Toda la nación de Israel iba al desierto para que Juan el Bautista los bautizara en agua. Y cuando Juan el Bautista los miraba, les decía: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes que por medio de este bautismo ustedes van a escapar del juicio? Léanlo para que vean. Porque ellos iban, hermanos, y ellos decían: si nos bautizamos, nos vamos a ser librados, vamos a ser aceptos a los ojos de Dios. Y él más bien les dijo: ¿quién les dijo a ustedes que esto los iba a cambiar? ¿Quién les dijo a ustedes que por hacer esto se iban a convertir en seres agradables a Dios? Él les dice: yo solo lo hago con agua. Detrás de mí, el que está en usted, hermano, el que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese es lo que necesitamos, que Él nos bautice. Sigue diciendo el otro versículo, el 12. Oiga qué interesante. Dice: su aventador está en su mano. ¿Qué tiene en la mano este que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Un aventador. Y limpiará. ¿Qué limpiará? ¿Qué dice ahí que limpiará? Su era. ¿Usted sabe quién es la era? ¿Sí saben quién es la era? Usted, yo. Él tiene en su mano un aventador y limpiará su era. O sea, usted y yo. Nosotros somos su era. Él está usando una figura externa para hablar de algo espiritual. Él está usando ejemplos, hermanos, naturales para explicar una realidad espiritual. Él va a limpiar, hermano, cuando nosotros comenzamos a volvernos a Él. Por eso le dije, hermano, yo lo hubiera hecho en aquel momento, pero hoy yo lo he hecho. Si alguno de ustedes, hermanos, dice: a mí todavía no me han sumergido en el agua. Bueno, hermano, si usted quiere, yo lo hago. Nada le va a ayudar, porque usted puede meterlo, lo podemos meter al agua y dejarlo ahí toda la vida, que no vas a cambiar. Y que nadie se pelee conmigo. Ustedes, algunos son viejos y ustedes conocen a un montón que nunca cambiaron y que no han cambiado. Siguen en sus adulterios, siguen en sus borracheras, siguen en sus fornicaciones, siguen mintiendo, siguen robando, siguen, hermanos, agrediéndose en el uno al otro, siguen las vulgaridades por su boca. Y ahí podemos seguir, hermano, la lista. Lo mismo que pasaba con esta, que Juan el Bautista le dijo: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? ¿Quién les dijo a ustedes que así es como se escapa? ¿Habrá aquí alguien que está pensando igual? ¿Que así es como escapamos? ¿Que escapamos, hermanos, por medio de un sumergimiento en un agua? Pues, hermanos, déjenme decirles que no. Así no escapa nadie. De la ira venidera, no, así no escapa nadie. La única manera es por la obra interna del Señor Jesucristo, por la venida de este Espíritu Santo a bautizarnos, por la misma venida del Señor a nuestro corazón para bautizarnos en Espíritu Santo y en fuego, con un aventador en su mano. ¿Y qué más dice, hermano, ese versículo 12? Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús, hermanos,
ilustró, por decirlo de alguna manera, tipificó o, o adelantó en sus enseñanzas, cuando él estaba todavía en el cuerpo físico, cuando todavía no había muerto, sepultado y resucitado. Él, hermanos, habló de este bautismo, de esta obra. Él la representó, él la explicó, por decirlo de alguna manera, con parábolas, con algunas cosas, hermanos, sí, con parábolas más que todo. Y entonces, por ejemplo, él lo adelantó, lo que él iba a hacer dentro de nosotros, lo adelantó cuando usó, por ejemplo, la limpieza del templo, ¿se acuerdan? Ahora no sé si en estos días ustedes vieron las películas de Jesús de Nazaret y todo eso. Y lo vieron a él, hermanos, en las películas, que él entró al templo con un látigo en la mano y comenzó a limpiar el templo. Y echó fuera a los cambistas y echó fuera a los vendedores del templo y dijo: mi casa es casa de oración, dice, mas ustedes la han convertido en guarida de demonios, en un mercado realmente. Vaya usted al mercado Borbón, al mercado central, hablo acá en Costa Rica para los que me están viendo ahí por la internet. En Costa Rica tenemos unos mercados que se llaman así: el mercado de Borbón, el mercado central, el Senada, ¿verdad? Si nosotros vamos a un mercado de esos, ahí lo que hay es: se lo compro, se lo vendo, se lo pago. Y ahí usted oye palabras de toda clase, hermanos, y pleitos, hermanos, porque uno quiere vender más caro y el otro quiere comprarlo más barato, y uno quiere vender algo que no está bueno y el otro. Y ese es el mercado. Y así se había convertido aquella casa, hermanos. Cuando Jesús entra a esa casa, a ese templo, a esa casa o a ese templo que era la casa de Dios en aquel entonces, antes, hermanos, de la resurrección de Cristo, esa era la casa de Dios. Ese era el templo de Dios. Todos sabemos que fue destruido en el año 70, y si no lo sabían, en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido. Ya no hay más casa de Dios externa. Ya Dios no mora en templos hechos de manos de hombre. Ahora Él mismo se va a edificar una casa. Se está edificando una casa. Y por cierto que esa casa o ese templo es usted o soy yo. Y de la misma manera que Él entró a aquel templo hecho de manos de hombres para limpiarlo, hermano, prefigurando la obra que Él iba a efectuar después de su resurrección, que es lo mismo que el bautismo. Él entra a su templo, que es usted y que soy yo. Entra a limpiar el templo, porque dentro de nosotros, hermano, hay muchas porquerías. ¿Cuánto nos hemos quejado los unos a los otros? El hijo que se queja de sus padres: que mi papá es un gran hipócrita. Seguro que a mí me ha pasado. Es que mi mamá. Y los hijos y los papás de los hijos: es que mi hijo es un gran malcriado, es que mi hija es una gran rebelde. ¿Ven? Él entró a ese templo que está lleno de un montón de cosas. Dijo Jesús: de dentro del corazón sale lo malo. De dentro del corazón sale lo malo. Y comenzó a dar una lista de las cosas que salían. Y si salían o si salen es porque ahí están. Y entonces, hermanos, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. La entrada del Señor, la venida del Espíritu a nuestro corazón. La Biblia le llama el Espíritu de Cristo en unas partes, en otras el Espíritu Santo. Pero ese es el mismo Señor, porque el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad si le permitimos a Él. Y de eso es que está hablando acá, hermanos. Juan el Bautista no era algo que se iba a iniciar en el momento que Juan el Bautista lo estaba diciendo. Nada más les dice: ese es el que los va a bautizar a ustedes. ¿Cuándo los iba a bautizar? Después de morir en la cruz, después de ser sepultado, después de ser resucitado, y en aquella gloriosa venida que usted tiene en su corazón. ¿Dónde está Cristo hoy, hermano? ¿Dónde está el Señor en tu corazón? ¿A qué ha venido Él? A bautizarte en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza?
¿Quién es el que bautiza? No se inventen, ahí está bien claro. Ahí dice quién es el que bautiza. Ahí dice quién es el que, ¿quién bautiza? Dígalo duro, ¿quién es el que bautiza? ¿Quién es el que bautiza? Yo puedo, hermanos, a ustedes meterlos en agua, pero ojalá que ustedes y que todo el mundo hiciera lo mismo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le dijo: Él es el que los va a bautizar, Él es el que va a quemar las obras del diablo dentro de ustedes, Él es el que va a deshacer el poder del pecado dentro de ustedes, hermanos. Todo mundo se fue detrás de él. A mí me gustaría que ustedes, hermanos, dijeran: el apóstol Gerardo Marín me puede meter al agua, pero eso no me va a cambiar. Se lo estoy diciendo, hermano, no te va a cambiar. Pero yo sé de alguien que si te bautiza en Espíritu Santo y en fuego, comienza una obra transformadora en ti. Y que usted diga: dejo y quiero ir a él, para que él lo haga. Son muchas las personas, hermanos, que están confiando en el bautismo de Juan. Son muchos, miles, porque eso es lo que les han enseñado. Y con la tristeza, hermanos, y el dolor de uno ver una iglesia que no cambia, una humanidad que no es transformada, hermanos. Porque necesitamos la obra, necesitamos que el Señor entre al templo con un látigo y comience a limpiar el templo. Diga: yo soy el templo. ¿Quién es el templo? Este cuerpo físico, hermanos, es un estuche. Usted lo sabe. Usted ha ido a muchas velas de difuntos y ahí está el cuerpo muerto. ¿Por qué ese cuerpo no se mueve? Porque el que le da vida al cuerpo es el espíritu o el alma. Y cuando el alma se sale de un cuerpo, aquel cuerpo queda sin vida. Ahí está el cuerpo, ahí no hay nada. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque dentro de cada persona, dentro de usted o dentro de mí, en este momento dentro de mí hay 3 morando. Y dentro de usted también hay 3 morando. 3 que moran en tu cuerpo. Y realmente deberían de morar solo 2. Pero hay 3 en muchos. ¿Quiénes moran ahí? ¿Quiénes están dentro? El alma, que también en algunas partes se le llama espíritu. El alma, el hombre interior, el hombre de adentro, el que nació de nuevo. Está morando también, hermanos, a alguien que la Biblia le llama pecado, la maldad, el malo, también mora ahí. Y hermanos, y cuando el Espíritu entra, el Espíritu Santo entra, se convierte en el tercer habitante de este cuerpo o del tuyo. Y la venida de Él a nuestro corazón, a nosotros, es precisamente, hermanos, para efectuar este bautismo. ¿En qué consiste este bautismo? En la muerte, en la destrucción del pecado, en sacar el pecado de nosotros. El día que todos nosotros podamos aceptar esto que le acabo de decir, hermano, usted va a experimentar los juicios de Dios dentro de usted mismo, contra el pecado, pero también vas a experimentar la gracia y el favor de Dios. ¿Quién va a experimentar los juicios? El pecado, que era tu amo, que era nuestro Señor antes de que apareciera Cristo. A Él le obedecíamos. A Él, hermanos,
Él hacía con nosotros lo que quería. Él había metido dentro de nosotros y había producido en nosotros muchas cosas y se había manifestado a través de nosotros. Cuando usted tiene un mal pensamiento, hermano, ese mal pensamiento lo produce ese que la Biblia le llama carne, pero que no es, hermanos, que no es algo inerte, sino que es alguien. La carne es un líder. Por eso la Biblia dice: no podéis servir a la carne o servís a la carne o servís al espíritu. Ven, o sigues a la carne o sigues al espíritu. Si la carne fuera, hermanos, simplemente una palabra nada más, ¿cómo yo voy a seguir la carne? ¿Cómo yo voy a obedecer la carne? Entonces la carne es alguien, para no decirle a usted que es el diablo, hermano, porque muchos se escandalizan y van a decir: ¿cómo que el diablo va a morar en mí? ¿Cómo que el enemigo va a morar en mí? Pues sí, hermano, el enemigo, su morada es el hombre hasta que el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo. Que por cierto, hermano, la palabra bautismo en el Evangelio de San Juan, cuando Juan el Bautista habló del bautismo en el Espíritu Santo, cuando él dijo: él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, solamente dijo eso en el Evangelio de San Juan, hermano, se refería a una obra continua o a una obra de todos los días. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia de un día, sino es una obra continua. Todos los días, todos los días, todos los días Él está, hermanos, llevando a cabo el bautismo. ¿Y en qué consiste el bautismo? En limpiar una era, en quemar una paja, en quemar algo, en sacar algo. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? ¿Me están entendiendo? Ok, entonces ese alguien llamado carne es lo que entró en el hombre, hermano, antes que viniera Cristo a morar a nuestro corazón. Y esa carne ha gobernado a los hombres, no solamente con cosas feas, sino también con cosas malas o tristes. Situaciones, hermanos, como enfermedades son producidas por ese que está ahí. Y obviamente el pecado. Todo eso que sale, hermanos, por la boca, de adentro sale, ¿verdad que Jesús lo dijo? Jesús dijo: de la abundancia del corazón. Pero lo que pasa es que no hemos entendido corazón. Por eso la Biblia dice que Él quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Porque de la abundancia de ese corazón de piedra habla la boca. Y entonces Él tiene que quitar ese corazón de piedra. ¿Quién es ese corazón de piedra? La naturaleza mala, el pecado en el hombre. Y una vez que ese corazón de piedra sea quitado, Él pondrá un corazón nuevo. Será el Espíritu del Señor. Él echará fuera. Por eso les decía ahora que Él ilustra este bautismo del Espíritu Santo, lo tipifica o lo anuncia antes de que suceda, porque todo lo que de las cosas que Él habló en los evangelios, por ejemplo, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar la semilla y una parte cayó acá y otra allá y otra allá y otra allá, y solo una parte produjo al 100 por 1. ¿Se acuerdan? Eso, hermano, eso, cuando Él habla de esas parábolas, Él está hablando del bautismo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. O cuando Él habló de la parábola de la levadura, ¿se acuerdan? Que la levadura, la parábola de la levadura es que una mujer, Él la ilustró con esto: una mujer toma un poquito de levadura y lo mete en 3 medidas de harina. No eran 3 medidas de harina, no era un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito acá. Eso no. 3 medidas de harina, hermano, eran como 3 kilos de harina.
metió en 3 kilos de harina, era una sola pelota y metió 3 ahí, la levadura. Ok, esa levadura nos habla a nosotros del mismo Señor que viene a nuestro corazón, que viene a morar, y dice que leuda toda la masa. De repente, mi hermano, en la masa, aquella masa que sirvió de ilustración, se llena de levadura, y cuando el Espíritu del Señor, representado acá por la levadura, llena su corazón y usted le permite, todo tu ser va a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que nos llenemos del Espíritu Santo. También lo ilustró, hermanos, con otras parábolas más. El grano de mostaza, con la limpieza del templo que les contaba ahora, con la venida del hombre más fuerte. ¿Se acuerdan de un palacio que lo guardaba un hombre fuerte, pero que luego viene otro más fuerte y entra al palacio? ¿Quién es el palacio? Ese palacio es usted, hermano amado. Es usted, hermana amada. Usted es ese palacio que usted estaba bajo el dominio y el control del hombre fuerte. Bueno, muchos todavía lo siguen estando, y eso no significa que Cristo no ha venido a ellos. El problema es que no hemos permitido al Señor hacer su obra, porque hemos sido engañados con respecto a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que ahorita les voy a decir lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el palacio estaba un hombre fuerte gobernando el palacio, que también es el corazón de piedra, que también es la carne, que también es el pecado. Muchos nombres para referirse a un mismo ser. Muchos nombres para hablar de un mismo ser. Es como una mujer que tenga, no, mejor no voy a poner eso, hermano. Como que haya en el barrio un hombre muy malo, y entonces es malísimo porque es un gran mentiroso, porque es un ladrón, porque es un sinvergüenza, porque es un borracho. Y entonces, hermano, todo el mundo lo conoce. Hablan del borracho y todo el mundo, usted está hablando de fulano, ¿verdad? Sí. Y de aquel, del mentiroso, más mentiroso del barrio. Usted está hablando de aquel, ¿verdad? Ya, se habla de la misma persona usando diferentes palabras, pero se está hablando del mismo. Así sucede en la Biblia con el diablo, con el pecado, con la cizaña, con la maldad, con la oscuridad. Ven, la oscuridad, la cizaña, la maldad, la carne, el hombre de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Están hablando de del mismo ser, el hombre fuerte. Entonces tenemos un palacio, hermano, con un hombre fuerte morando dentro de él. Morando, y hermanos, ese palacio somos nosotros, que hemos tenido un hombre fuerte durante mucho tiempo, y que muchos ya están experimentando la obra libertadora de Cristo llamada bautismo en Espíritu Santo. Están experimentando, hermano, la limpieza de la era. Están experimentando el fuego de Dios. ¿Ven? Y entonces, hermanos, estaba el palacio, que somos nosotros, pero el hombre interior nuestro, el hombre fuerte, que ya le dije quién es. Y de repente viene uno más fuerte. Ven que hay 3, llega un momento en que hay 3 dentro. El palacio, que somos nosotros, el alma, el ser que Dios viene a libertar. No es el cuerpo. Este cuerpo, el tuyo también, hermano, se va a convertir en polvo y en ceniza, o en polvo. Todos lo sabemos, polvo eres y al polvo volverás. Él no vino a redimir este cuerpo. Si Él hubiera venido a redimir, no deja que se haga viejo, no lo deja que se gaste como se está gastando el de muchos de nosotros. Él vino a redimir el alma, el hombre de adentro. Ese es el que va a ser redimido, y el que está siendo redimido, ese es el que nació de nuevo. Ese es el que resucita por el poder de Dios. Y entonces viene, hermanos, el hombre, el más fuerte. Y repito, se da una temporada, un tiempo en que hay 3: el alma, el hombre fuerte y el hombre más fuerte. Y el más fuerte
comienza la lucha, comienza la batalla dentro del hombre. La batalla del hombre fuerte contra el más fuerte para libertar el alma. ¿Me entiende? ¿Me comprenden, hermanos? El hombre más fuerte, por eso la Biblia dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, vamos a verlo mejor, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver eso, hermanos, a ver si es verdad. Vamos al libro de Lucas capítulo 11, a ver cómo lo dice ahí. ¿Qué es lo que estaba Jesús tratando de enseñar ahí? Hermano, lo que realmente es el bautismo en el Espíritu Santo. A nosotros, hermanos, se nos han dicho muchas fábulas con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y como dice por ahí un refrán, para muestra un botón. No, veámonos nosotros mismos primero, veamos la paja o la viga en nuestro ojo. Usted, hermano, y yo sabemos cuántas cosas feas aún quedan en muchos de nosotros. Envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, unas ganas de pecar en muchos, ganas de tomar licor, ganas de fornicar, ganas de adulterar, unas ganas de ver pornografía, unas ganas, hermanos, de hacer cosas malas. Pero algunos no se quedan en las ganas, algunos las están haciendo. Dándose en la vuelta en los matrimonios. Jóvenes, hermanos, fornicando, chiquitas embarazadas, cárceles llenas. ¿Ven? Eso es porque hay alguien gobernando en ellos. Y lo triste es que esa es la realidad también de la iglesia. Y entonces, hermanos, para tratar de tapar el tamal, ¿verdad? Para que no se destape, entonces comenzamos a inventarnos doctrinas, hermanos, que en sí son verdad, pero que no son realidad en los hombres, que no es la verdad de Dios. Hermano, usted sabe, todos somos humanos, hermanos, y Dios nos entiende. Hermano, discúlpeme, eso de que Dios nos entiende no es verdad. Porque Él vino y hizo una obra en la cruz para que el hombre sea libre de pecado. Amén. Entonces, ¿cómo es que vamos a seguir en el pecado justificándonos que somos humanos, que somos débiles, que todos, hermanos, que seguimos siendo malos? Pero que con lo que Cristo hizo en la cruz ya es más que suficiente. Ya Dios nos perdonó por la obra de Cristo en la cruz. Aunque dentro de nosotros siga lo malo, envidiándonos, agrediéndonos, maltratándonos, haciéndonos daño nosotros y haciéndole daño a otros, llenos de codicias y de avaricias, llenos de rencores y de odios, llenos de amarguras y resentimientos. ¿Ven? Porque no se está experimentando el bautismo. Vea lo que dice, hermano, Lucas capítulo 11, versículo 14. Lucas capítulo 11, verso 14 en adelante. Voy leyendo y ahí en la pantalla me lo van pasando y me lo van pasando. Dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, o sea, por el diablo, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, realmente lo que Jesús está diciendo es, mas si por el poder de Dios, porque Él es Dios, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa es otra forma de hablar de la obra de Cristo, el reino de Dios. No es algo externo. No es aprender una cultura de reino como enseñan muchos. El reino de Dios es la venida de Cristo a nuestro corazón. Donde Él va a reinar no es externamente. Si Cristo reinara externamente no tendríamos una guerra allá en Ucrania ni en muchos otros lugares. El reino de Dios es adentro. Donde Él viene a reinar es en el corazón de nosotros, hermanos, si le permitimos. Versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Wow, cuánto necesitamos que venga el reino de Dios a cada uno de nosotros para que saque todos esos demonios, toda esa porquería, hermano, de nosotros. Versículo 21, ojo. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ven, hermanos, el hombre fuerte y un palacio. El palacio, Jesús está ilustrando y Jesús está anunciando su obra interna aquí, lo que le llamamos el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Eso es lo que Él está anunciando a través de esto. Él está anunciando que esto va a suceder, que esto va a comenzar a suceder. ¿Cuándo? Después de la resurrección, después de haber vencido en la cruz y avergonzado públicamente al diablo, triunfando sobre él en la cruz. Ahora, hermano, Él va a venir como un hombre más fuerte. Véalo como lo dice. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que Él, porque dice, cuando el hombre fuerte, el verso 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. En un sentido totalmente errado de paz. Lo que quiere decir, hermano, es de que el diablo, que ese pecado en el hombre, hace con el hombre lo que le da la gana y nadie lo puede resistir. Por eso es que muchas personas, hermanos, quieren cambiar, pero no pueden cambiar. Porque, hermano, porque hay un hombre fuerte dentro de ellos, gobernándolos, y aunque ellos quieren cambiar, y entonces algunos hemos llorado. Yo recuerdo cuántas veces le decía yo a mi mamá, mami, ya nunca más lo vuelvo a hacer. No sé, hermano, ya cuando se lo dije como las 50 veces, ya mi mamá ni me creía porque se lo había dicho tanto. Y no era que yo no quería cambiar, yo sí quería cambiar, yo no quería ser como era con ella, pero no podía porque había un hombre fuerte que me estaba gobernando. Así hay un montón de personas, hermano, hemos llevado a la iglesia, tenemos una iglesia cautiva porque no se les ha enseñado esto. Ojalá Dios me dé tiempo para hablarles de lo que no es el bautismo, de lo como lo han presentado, el bautismo en el Espíritu Santo, y no es. Entonces tenemos una iglesia, hermano, que siempre, si hacemos un llamado, pasen al altar todos los que quieran, los que necesitan reconciliarse con Dios. Y entonces, hermanos, si hiciéramos eso, yo recuerdo que lo hacía, no lo quiero hacer ahora porque a lo mejor algunos de ustedes van a pasar, pero lo triste es que pasaban una semana a reconciliarse y se pegaban una llorada. A la semana siguiente los volvemos a llamar y los mismos que pasaron la semana pasada con otros más pasan otra vez a llorar. Y a la semana siguiente pasan otra vez a llorar. Y a la semana siguiente pasan otra vez a llorar por la misma cuestión. ¿Ustedes creen que esa es la obra de Cristo? ¿Ustedes creen que eso fue que vino el Señor? Que entonces lo tenemos allá sentado y Él diciendo, venga, no importa, peque, aquí estoy yo para perdonarte. Siga, no importa. Si peca, la semana entrante vuelve a venir y yo lo voy a perdonar.
Eso es lo que pensamos, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia nos enseña que Él sustituye un cordero en la cruz. Aquel cordero que no podía quitar los pecados, que año tras año lo mataban. Ahora, con un solo sacrificio, Él hace perfectos para siempre a los que Él aparta, a los que vienen a Él, a los santificados. ¿Ven, hermanos? Que Dios nos ayude a entender esto, pero más que entenderlo, a experimentarlo. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. Se da, hermanos, se da esto a nivel de familia, como se lo digo. Yo lo hice con mi mamá un montón de veces, mis hermanos también. Se da a nivel de matrimonio, mi amor, ya yo no lo vuelvo a hacer más, de verdad. Y no podemos decir que esa persona no quiere cambiar, porque sí quiere cambiar. O sea, sí quiere cambiar. Pero hermano, el problema es que está queriendo cambiar sin entender esta obra de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que somos débiles ante el hombre fuerte, entonces el poder de Dios aparece ahí y se perfecciona en nosotros. Diga el débil, fuerte soy por la presencia de Dios en nuestro corazón. Cuando me vuelvo a Él y le digo, Señor, haz tu obra en mí, bautízame con fuego, con Espíritu Santo y con fuego, limpia esta era, Señor. Hazlo, por favor, Él lo va a hacer. Y entonces, por lo que pedí perdón, nunca más volveré a pedir perdón, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Aleluya. Seguimos. Versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pasamos al verso 22, Lucas 11, 22. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence. Aleluya. ¿Saben quién es ese más fuerte? No tengo ni que explicárselo, ustedes saben quién es. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, yo le aconsejo que usted sea con él, alíñese con él, póngase de acuerdo con él. Pensemos como él, creamos en él, porque el que no es conmigo, el que no se une a mí, es contra mí, dice él. El que no se pone de mi lado. Entonces, ciertamente, hermano, puede ser que usted o yo, y es la verdad, hemos hecho cosas feas, aún, hermanos, siendo creyentes, aún llamándonos hijos de Dios, hemos hecho cosas que no las hace un hijo de Dios. Pero si entendemos esta obra de Cristo y nos aliamos con Él, nos unimos a Él, nos volvemos a Él y le decimos, Señor, transfórmame, libértame, hazme libre, Él nos va a libertar, Él nos va a transformar y usted comenzará a experimentar la gloriosa obra de Cristo, esa que dice de gloria a gloria. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Si ustedes son inteligentes. Y entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús acá? Del bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Él está proyectando acá. Eso es lo que Él está, como lo puse yo, lo puse en mi bosquejo, que Él lo estaba adelantando. Esto no podía suceder antes de la muerte en la cruz. Esto no podía suceder antes de que Él resucitara. El sello de la victoria, lo que declara a Cristo como el Señor es la resurrección. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, seremos salvos. Esa palabra salvación también es un proceso,
Seremos salvos hoy, seremos salvos mañana. Hoy soy salvo de algo y ya no va a estar más, pero aparecerá otra cosa y tengo que ser salvo de esa otra cosa. Hermano, no se desanime. Yo sé que hay muchas cosas que usted dice, uy, ya yo no tengo problemas con eso. Ya eso no está en mí. Ya eso ya no lo tengo. Y usted de repente está sintiendo ganas de congregarse, ganas de buscar de Dios otra vez, ganas, hermano, de llenarse de Dios, ganas de que Dios haga algo. Es, hermano, que estás experimentando la obra de Dios en tu corazón. No lo resistas. Ríndase y sométase a Él día con día. Pero ven, hermanos, que la obra de salvación, hermanos, no se podía llevar a cabo si no había resurrección. Por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cristo resucitó. ¿Cómo sabe, pastor, que Cristo resucitó? Porque Él está en mí. Yo no estoy esperando algo en el futuro. Y no estoy diciendo si no va a haber un acontecimiento en el futuro. Por favor, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo, hermano, es que Él está en mi corazón, que Él está en el tuyo, como el más fuerte. Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. El más fuerte que ha venido a limpiar la casa. El más fuerte entró al templo con un látigo en la mano. Usted, hermano, usted experimenta luchas internas. Es porque hay una lucha interna. Por eso es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi lucha no es contra Otto, ni la de Gina tampoco, aunque seguro se agarran, ¿verdad? Por lo que hay en usted, por lo que hay en él. Pero cuando lo de adentro es quitado, ustedes no se van a volver a pelear más. Tampoco yo. No tenemos una lucha contra carne y sangre. La lucha, ustedes los que están casados con su esposo o con su esposa a la par, su lucha no es con él ni con ella, sino que la lucha, hermanos, es contra principados y potestades, dice la Biblia, en los lugares celestes. Y entonces, hermanos, nos ponemos a reprender algo allá, no sé ni a dónde, no sé ni qué piensan que son los lugares celestes. Los lugares celestes son internos, también son espirituales. Por eso la Biblia dice, póngase toda la armadura de Dios, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el apresto del Evangelio de la paz, etcétera, etcétera. ¿Sabe de qué nos habla? ¿Sabe qué es el escudo de la fe? ¿Saben qué es la espada del Espíritu? ¿Saben qué es, hermano, la coraza de la justicia, etcétera? ¿Sabe de qué nos está hablando? De Cristo, del mismo Señor. La Biblia no habla de cosas, la Biblia habla de Cristo. Y entonces dice, vístanse de Cristo, pónganse a Cristo, tómenlo como su todo, tómenlo como su Rey, como su Señor. Y entonces así se podrá vencer toda obra del diablo interna. También es otra manera de hablar de la obra interna de Cristo. ¿Cuántas personas, hermanos, tirando aceite en las calles, en los cerros? Y el mundo, yo me gustaría que esos que les gusta tirar así aceite y todo, ¿por qué no van allá a Ucrania a tirar aceite a ver si acaso? No va a pasar nada. No va a suceder nada. Bueno, sí va a suceder el gasto que hay que pagar por el avión o la avioneta o el helicóptero, pero no va a pasar nada, porque la lucha no es afuera, hermanos. Jesús nunca dijo que la lucha venía de afuera, Jesús dijo que salía de adentro, que era de adentro, y eso lo ilustró, hermano, con la parábola, digo yo, del palacio y del hombre fuerte y del más fuerte. Que Dios nos ayude, hermanos, a rendirnos y a decirle, Señor, por favor, límpiame por dentro. Porque si no vamos a tener que seguir pidiendo perdón, hermanos, y llega un día en que la gente se va a cansar y ya no nos va a perdonar, hermanos. En que alguien nos va a decir, no, ya yo no creo, esa majadería suya, siempre está pidiendo perdón por lo mismo. Y llega el momento, hermanos, en que ya no vamos a aguantar eso. Hasta mi mamá un día lo hizo conmigo. Mire, que la mamá, hermano, que una madre llegue, hermano, a cansarse ya del hijo y decir, no,
¿qué me importa? Ya usted, si usted quiere morirse, muérase. No era porque no me amaba. Yo tuve una mamá muy extraordinaria, pero llegó al punto, hermano, cansada. Y no era que yo no quería cambiar, yo sí quería cambiar, yo sí quería ser diferente. Yo sé que usted quiere ser diferente, yo sé que usted no quiere ser el mismo, no quiere ser la misma. Y hermano, y entonces Lucho, yo no lo voy a volver a hacer, yo no lo voy a volver a hacer, yo no lo voy a volver a hacer, hermano, para volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque hay un hombre fuerte y usted necesita que el más fuerte, hermano, no que venga, yo creo que ya está en usted. Lo que necesitamos es creer que Él es el único que me puede libertar. Y hermano, bajar las manos y decir: Señor, aquí estoy, creo en tu venida, creo en tu presencia. Sé que tienes un látigo en tu mano, sé que tienes un aventador en tu mano. Límpiame del poder del hombre de pecado, échalo fuera de mí, que ya no haya más carne en mí, que ya no haya más pecado en mí, que solamente estemos tú y yo. Porque eran 3 los que habían, tienen que quedar 2. Eran 3 los que habían, tienen que quedar 2. Eran 3. Cristo tiene suficiente poder para quedar solo Él y tú. Como sucede en el matrimonio, en el cuarto nupcial. Solo Gina y Otto ahí. ¿O permiten a alguien más? ¿Alguien acostado en el centro? No puede haber comunión con Cristo mientras haya pecado en el hombre. Es como un matrimonio donde hay un tercero metido. No puede haber intimidad. Por eso ni siquiera los hijos en el plano natural. Necesitamos que Cristo saque ese hombre fuerte que nos ha llenado, que nos ha dominado, que nos ha hecho daño, que nos ha usado. Qué lindo es, hermanos, cuando esto se pueda entender a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. Por eso siempre he dicho, una mujer llenándose, permitiendo al Señor la obra, y un hombre, sea la esposa y el esposo, los dos hermanos entendiendo esto y los dos por su lado buscando y permitiéndole al Señor hacer esta obra. De repente, hermanos, cada día el pecado va a ir siendo quitado, y cada día, hermanos, cada día se van a hacer más una sola carne. Y ese cordel de 3 dobleces nada lo puede romper. Pero cuántos familias, matrimonios y naciones como estas 2 naciones, qué tristeza da cuando uno ve a Rusia destruyendo una nación, hermanos. ¿Qué gana con eso? Yo deseara estar ahí a la par de Putin y decirle: Putin, déjala ir, ya, déjala en paz. ¿Qué ganas con destruirla? Ámala más bien, cuídala. Pero hay mucha maldad en ese corazón. Necesitamos, hermanos, la obra de Cristo. Que usted entienda que el Señor está en tu corazón y que Él vino, hermanos, a matar algo que hay en usted, a matar con el resplandor de su venida. Eso yo no sé ni cuándo voy a poder hablar de eso, hermanos, porque hay mucha gente que están esperando un anticristo externo. Y tampoco voy a decir si va a venir o no va a venir. Lo que pasa es que hay un anticristo en todos los seres humanos
que se opone a Cristo. La Biblia le llama también a ese el hombre de pecado. Y que la Biblia dice que Él matará con el resplandor de su venida. Viene y ese resplandor de gloria lo saca. Es otra manera de hablar del mismo ser. Cuando Él aparece en nosotros y nos rendimos a Él, con el resplandor de su presencia, Él destruye toda obra del diablo. Por eso amo a Cristo, hermano. Por eso amo este evangelio. Deja que el Señor haga la obra en ti, hermano. Y termino, hermanos, por hoy. La semana entrante voy a hablarles de una casa llena de la gloria de Dios. Quisiera decirles que este bautismo en el Espíritu Santo inicia, que esta obra interna inicia con eso, con la venida, con el bautismo en el Espíritu Santo. Que no es algo, hermanos, que no es algo que sucedió, sino es algo que tiene que estar sucediendo, porque el bautismo es la obra libertadora de Cristo. El bautismo, hermanos, el fin de este bautismo no es solo que nosotros hablemos en lenguas. Decía un gran predicador: una señal de que alguien está lleno del Espíritu Santo no es que hable en lenguas, sino más bien que sujeta la que tiene. Porque hay muchas personas que dicen: uy, hermano, yo hablé en lenguas. Quiero que sepan que yo hablo en lenguas, hermanos. Pero no me gusta aquí en la iglesia hablar en lenguas, aunque a veces se le salen a uno. Porque uno oye a alguien hablando en lenguas, hermano, y uno dice: ¿qué estará diciendo? No tiene sentido. Yo sí hablo en lenguas. Porque tal vez alguien va a pensar que es que yo no creo en las lenguas. No, yo sí creo. Pero esas no son una señal de que una persona está llena del Espíritu Santo. Esa no es una señal de que alguien está bajo el gobierno de Dios. Eso sí, hermano, cuando esa persona controla su lengua y en vez de hablar, ¿se acuerdan que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Cómo va a ser, hermano, que una persona diga que habla en lengua, pero también de su boca salen sapos y culebras? Tratar de idiota, de estúpido, de esa palabrota, hijo de, ya ustedes saben que todo eso, hermano, ¿cómo vamos a decir que esa persona está bajo el poder del Espíritu Santo? Que fue bautizada con el Espíritu Santo, porque colocan el bautismo, lo interpretan como una experiencia del pasado y no entienden, hermanos, que a mí no me gusta mucho hablar de esto, de la gramática, pero cuando la Biblia habla, hermanos, de este evento, el verbo claramente nos habla de una obra diaria. Hoy la hace, mañana también. El bautismo en el Espíritu Santo no es un suceso que pasó ayer, es algo que está sucediendo en el hombre. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, no es solamente hablar en lenguas o recibir algún don, como muchas personas, hermano, piensan que es para eso, para yo recibir algún don. Un día Jesús dijo: muchos en aquel día me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos. Y Él les va a decir: apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. Porque hay muchas personas que hacen eso, pero hermanos, la vida de Cristo no se manifiesta por ellos, para nada. Tampoco eso es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Tampoco, hermanos, es las famosas borracheras, entre comillas, espirituales. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando antes decían: uy, es que estoy embriagado del Espíritu? Cuando íbamos a un encuentro, a veces había que bajarlos en el bus, hermanos, al hombro, porque dizque venían borrachos en el Espíritu. Y un montón de esos hoy andan, hermanos, en el puro mundo emborrachándose con otro tipo de borrachera. Y entonces, hermanos, las personas pensaban que eso era el bautismo del Espíritu Santo. Ahí andar tambaleándose, hermanos. Y algunos que yo creo que lo que les gustaba era que los alzaran. Entonces tenía que traerlos unos alzados. ¿Verdad, Alejandro? ¿Se acuerda? Eso no es el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Es diferente, y yo se lo dije de muchas maneras, se lo dije. No consiste en borracheras espirituales o éxtasis o desmayos.
Me acuerdo, hermano, cuando y yo también lo hice. Y yo no quiero decir que no pueda pasar, por favor, tampoco piensen que es que no creo que pueda pasar. Pero a cuánto el hermano les ponía la mano en la frente y lo echaban, hermano, y esa persona iba para atrás, para atrás. Yo no sé ni cómo hacía. La cuestión, hermanos, era que se doblaba y casi pegaba esta parte atrás, pero no se caía. Y entonces, hermano, el que estaba orando, déjese ministrar, deje que el Espíritu, hermano, porque lo que querían era que se cayera el hombre o la mujer. Y a eso, hermano, se le atribuía el Espíritu Santo. Y todos nosotros conocemos un montón que a cada rato sonaban los bastagazos, hermano, donde caían acostados. O alguien, hermano, se paraba en una tarima y le decía, reciban, hermanos, y se caían. Lo extraño es que se caían la primera, la segunda y la tercera fila. Ya la cuarta no se caían, Adrián. Y el que se caía, hermano, de acá le caía encima al otro, y el otro le caía encima al otro, y salían personas con las espinillas raspadas y todo. Eso no es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Eso es otra cosa. Eso en algunos casos son histerias colectivas. El bautismo en el Espíritu Santo es la obra interna de transformación. Usted lo tiene. El bautismo tiene que ver con echar al hombre fuerte de nosotros, sacar el pecado, libertarnos del poder del pecado y hacernos una nueva criatura. Para que podamos decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tampoco son los famosos toques eléctricos. Parecen esos que bailaban eléctricos, ¿se acuerdan, hermano? Uy. Tampoco es eso. ¿Para qué redundar más en lo que ya he redundado un montón? Creo que ustedes se van hoy con la claridad en su corazón y en su mente de lo que realmente consiste el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, que es Cristo nuestro amado Señor y Salvador, que lo hace en el corazón de cada uno de nosotros. No tenemos que ir a buscarlo al cielo, no tenemos que irlo a buscar abajo, dice en el libro de los Romanos. Dice, no hay que subir al cielo para traerlo, ni descender abajo para hacerlo subir. Dice, porque cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe. Esa palabra de fe no es esta. Esa palabra de fe es Cristo el Señor que está dentro de ti. Ni lo tienes que buscar allá, ni lo tienes que traer de abajo. Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está esa palabra, está Cristo. Y si lo comienzas a confesar como tu Señor que resucitó de los muertos, Él te bautiza en Espíritu Santo y en fuego. O lo que es igual te salva, o lo que es igual te liberta, o lo que es igual te transforma. Cualquiera de estas palabras que he usado hablan de lo mismo, de la poderosa obra de Cristo en nuestro corazón. Grito, Cristo es el Señor, Él es el Señor. Él saca al hombre fuerte, Él liberta a los cautivos, Él sana a los enfermos. Él es el Hijo del Dios viviente. Y cuando Él entra, Él ata, amarra y sujeta. Y Él, solo Él, quedará reinando. Y diremos como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén, aleluya. Ya no vivo yo, ya no vive la carne, ya no vive el pecado. Ahora vive Cristo en mí. Pónganse de pie.